Hola, buenas tardes. Voy a dar inicio al live del capítulo 3 de Mujer Deseada, Mujer Deseante, de Daniel Flammenbaum. Este capítulo se llama La barrera de fuego, las enfermedades recurrentes. Bueno, porque en los capítulos anteriores, en la introducción, bueno, ella contó su historia. En, en el primer capítulo estuvimos viendo que amamos a los hombres como amamos a nuestras madres. En el segundo capítulo estuvimos viendo la anatomía dinámica, bueno, que se refiere como al flujo de energía y al rol que juegan cada uno de los órganos, como puede ser el útero, la vagina, el clítoris. Estuvimos allí trabajando, incluso los senos también, estuvimos trabajando ese flujo de energía. Y ahora vamos a ver las barreras de fuego, las enfermedades recurrentes, que nos dan una idea no solamente del funcionamiento, digamos que saludable de nuestros órganos y de ese flujo energético del que ella habla por ser especialista en medicina china, sino que además entonces también entramos a ver qué es lo que sucede en nuestros órganos y en nuestro ser como consecuencia de esas barreras de fuego. Entonces, bueno, voy a iniciar hablando de enfermedad aguda versus enfermedad recurrente. Tengo un dolor en la vagina, me quema, me pica, me dice Natalie muy molesta. Es horrible, me dan ganas de arrancármela. El médico me dio unos medicamentos, pero cada vez que creo que el dolor se ha ido, reaparece. La verdad es que me molesta mucho, sobre todo porque tengo un nuevo novio y entonces no está bien que yo tenga ese problema. No sé, seguramente tengo que hacerme exámenes más profundos, encontrar el tratamiento que me cure del todo. He escuchado esa petición a lo largo de mis jornadas de consulta, dice Daniel Flammenbaum, ¿no? La doctora. Las irritaciones del sexo de la mujer, los dolores abdominales y los sangrados son los trastornos que cotidianamente encuentra la ginecóloga. Y esa es la historia de Catherine, que se repite, pero desde otra perspectiva. Está confundiendo Natalie el hecho de que los medicamentos la curen con el hecho de que no le dan la solución definitiva. Que esos trastornos vuelvan una y otra vez no implica que los medicamentos no surtan efecto. Usted bien lo dice, enseguida se cura. Lo que debe comprender es que los medicamentos no son capaces de impedir que el dolor se repita. No saben llegar hasta el proceso que provoca la recaída. No pueden pedirles que hagan lo que no pueden hacer. O sea, el medicamento te puede aliviar el dolor, pero no va a impedir la recaída de la enfermedad, o sea, que ocurra la enfermedad de manera recurrente. Como toda medicina, la medicina occidental también tiene sus límites. Con el paso del tiempo, esta medicina se ha especializado en una tecnología punta que la vuelve muy eficaz y la investigación logra avances impresionantes cada día. Sabe decirle de dónde viene el dolor en la mayoría de los casos y esto es muy importante ya que al conocer lo que nos pasa estamos en mejores condiciones de curarnos. La medicina occidental también sabe curarnos de nuestros males médica y quirúrgicamente. Diría que es una medicina magnífica que se ha concentrado sobre todo en la enfermedad y sus síntomas. Cuando la enfermedad reincide, ya no es posible hacer abstracción del enfermo, de su historia, de lo que es, ya que en todos los casos la enfermedad recurrente es una expresión propia de su personalidad. Esa es la causa, por lo demás, de que aparezca de manera repetitiva. Entonces ella hace énfasis en que la medicina occidental es muy eficaz, muy poderosa, que la investigación nos permite ahondar en todas estas
problemáticas de salud ginecológica, pero que realmente cuando la enfermedad se vuelve recurrente, no es posible aislar los síntomas, la enfermedad, de quién es el ser humano que está allí detrás, de su historia y de su personalidad, porque al final esa enfermedad recurrente es precisamente expresión de la personalidad. Y por eso se presenta de manera repetitiva. La micosis de Natalie no tiene tratamiento diferente cuando se trata de una primera manifestación y cuando se repite. Por supuesto, podemos cambiar los tratamientos, ya que tenemos varios a disposición que son equivalentes. Pero eso no cambia fundamentalmente el problema. O sea, a ti te pueden recetar 80 medicamentos, pero eso no va a cambiar el problema que hay de fondo. En cuanto a hacer exámenes más profundos, tienen la utilidad en su caso de confirmar lo que con un poco de experiencia los médicos sabemos diagnosticar. No digo que no haya que hacerlos, dan prueba de una realidad palpable, tranquilizan y dan confianza tanto en la persona enferma como en el médico. Pero concentrarse en la micosis como un objeto externo responsable de su mal para hacer una adaptación medicamentosa más eficaz, capaz de impedir la recaída, es una pérdida de tiempo. Los parásitos de todo tipo están y estarán siempre por todos lados, en el exterior y en el interior de cada uno de nosotros. Los hongos, en el estado de esporas, es decir, de capullos, no provocan ningún trastorno. Los que la afectan a usted se parecen a los hongos que aparecen en la naturaleza. Pueden aparecer, crecer y desarrollarse si el medio en que se encuentran, húmedo y cálido, lo permite. O sea, bacterias hay en todos lados, hongos hay en todos lados, parásitos hay en todos lados. Pero ¿por qué en su cuerpo se reproducen? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por ello se necesitan nuevas referencias. Debe considerar las cosas de manera diferente, pues la medicina occidental no es competente en ese aspecto, o sea, tiene sus límites. En lo personal, pasaron muchos años hasta que me di cuenta de que había que considerar el problema de otra manera cuando la enfermedad es aguda o cuando se vuelve recurrente o crónica. Como dice Raymond Devos, una vez, nada, no es nada. 2 veces, nada, no es nada. Pero 3 veces, nada, ya comienza a ser algo. En búsqueda del origen. Entonces vamos a cambiar de punto de vista y dejar de lado por el momento la micosis para interesarnos en usted, Natalie, dice Daniel Flammenbaum, que actualmente tiene una micosis que no termina de terminar. ¿Cuándo apareció este problema por primera vez? Fue surgiendo poco a poco, después de las vacaciones. Al comienzo era soportable. ¿Fue antes o después de encontrar a su nuevo novio? Ah, sí, fue en ese momento. La primera vez que Jean-Marc me vio al restaurante, los dos solos, me dije, esto empieza bien. Después me olvidé, nos conocíamos desde hacía un tiempo en la facultad, pero siempre habíamos sido amigos. Parece que ese hombre le gusta. Seguro, me gusta en serio. Y además tenemos muchas cosas en común. Queremos hacer cosas juntos. Por eso lo que me pasa es horrible. ¿Y cuándo tuvo una micosis por primera vez en su vida? Bueno, estaba de vacaciones en la casa de mi abuela. Tenía 13 años. Había tenido la regla por primera vez. Éramos un grupo de amigos que nos encontrábamos todos los años. No me atreví a hablarle a nadie de ello hasta que no puedo más y le pido ayuda a mi abuela. ¿Y la llegada de la regla a los 13 años cómo fue? Tuve algo de dolor en el vientre, pero sabía de qué se trataba. Mi madre me lo había dicho. Decía que no quería hacer lo mismo que su madre, que no le había dicho nada. Y entonces, cuando tuvo la regla, se quedó pasmada y no se atrevió a decírselo a nadie. Se había prometido prevenir a su hija el día que la tuviera. Sí, finalmente me dijo que tendría la regla, que iba a sangrar una vez por mes, que era normal, que no me tenía que preocupar y que ahora había todo lo necesario para protegerse. ¿Y cuándo inició su sexualidad? Comencé bastante joven. Este es el tipo de preguntas que yo también hago. Y quienes hayan sido mi paciente y me están escuchando lo saben. O sea, yo suelo preguntar
cómo fue la regla, cómo te sentiste con la regla, cómo te iniciaste sexualmente, si fue de manera consciente o fue presionada, etcétera, ¿no? Ella como ginecóloga también hace estas preguntas. Ujú. Comencé bastante joven a frecuentar chicos, pero quería elegir yo a mi primer compañero. Lo elegí, me gustaba, nos pusimos de acuerdo y me llevé una decepción. Es cierto que no éramos experimentados, pero luego las cosas no fueron mejor. ¿Qué fue lo que la decepcionó? No sé qué esperaba, me había hecho una película de sensaciones extraordinarias que no sentía. ¿Tiene idea de cómo era la sexualidad de sus padres? Ni idea, nunca hablamos de eso en casa. ¿Cree que tiene algo que ver? Mi madre es una persona bastante cerrada, no muy expresiva. En todo caso, supe hace muy poco, perdón, que el asunto no le interesaba demasiado, como solía decirse. Aceptaba el sexo como una fatalidad, imagínate. Pensaba que había mujeres que dejaban llevar y otras que no. Mujeres que se dejaban llevar y otras que no. Y ella estaba entre esas, o sea, entre las que no. En realidad eso no le molestaba, no tenía necesidad de sexo. ¿Y su padre? Nunca dijo una palabra, también es muy callado. De mi padre solo conozco una cosa, su trabajo. ¿Y sus abuelos? ¿Sabe algo de la sexualidad de sus abuelas? Pero nunca me ha hecho todas esas preguntas, no tengo ni idea. Mis dos abuelas eran mujeres más bien rígidas. Mi abuela materna era adorable conmigo cuando era pequeña. Era una mujer de su hogar y mientras vivió, mi abuelo era ella la que llevaba los pantalones. Cuando había una escena de amor en la televisión se persignaba y decía que era desagradable. Mi abuelo materno es muy amable, pero estaba siempre ausente. Se pasaba todo el día en su taller, trabajando. Me encantaba ir allí a estar con él. En cuanto a mi abuela paterna, enseguida se quedó viuda después de su matrimonio. Mi padre era muy pequeño, era sobria, impecable y estricta, siempre de duelo y nunca le conocí otro hombre. La simbología del lugar del cuerpo se expresa sintiendo dolor, es significativa. La simbología del lugar del cuerpo, perdón, vuelvo y repito. La simbología del lugar donde el cuerpo se expresa sintiendo dolor es significativa. Por ejemplo, el dolor de estómago nos enseña algo difícil de digerir, que causa indigestión incluso. El estreñimiento es una dificultad de expulsión, una conserva y retiene algo que no es nutritivo. La dificultad para respirar nos indica que hay algo que nos ahoga. El dolor en las piernas es una dificultad para avanzar. La migraña, pensamientos incoherentes que chocan y se bloquean en la cabeza. En su caso, Natalie, el dolor es en los genitales. Su micosis apareció por primera vez a los 13 años cuando tuvo las primeras reglas, en el momento en que las fuerzas sexuales comienzan a expresarse en el cuerpo. Estaba de vacaciones con sus amigos en la casa de su abuela. Su cuerpo expresa, sí, una imposibilidad de vivir la sexualidad, una prohibición de gozar que le fue impuesta por esa abuela. Esa prohibición hizo que su madre fuera frígida y que en su caso se expresa a través de micosis repetidas. Habría podido tener esas irritaciones fuera del ámbito familiar, pues ya estaban inscritas en su cuerpo. Tiene deseos de hacer el amor con su novio y le parece que ese deseo es legítimo, pues vive en una época en que ya nada lo prohíbe. Pero no se da cuenta de que en usted las mujeres de su familia siguen siendo un impedimento. Este caso me encanta, bueno, a mí en general me encantan los casos, porque bueno, yo soy psicóloga clínica y los casos revelan muy bien cuál es el origen de las dificultades en la mayoría de las veces, ¿no? Cuando la persona además cuenta toda la historia, entonces uno dice, uno como psicólogo clínico dice, y también los médicos internistas hacen lo mismo, el problema viene de aquí, ¿no? Entonces para mí es súper importante presentarles a ustedes un caso, que en este caso es de la doctora Danielle Flammenbaum, donde se observa claramente cuál es el origen, en este caso de la micosis, que está vinculado a las prohibiciones, a los impedimentos de las abuelas y a la madre frígida, ¿no?
cómo de alguna forma se reeditan, en este caso a través de un síntoma que es la micosis. Podía haber sido otro síntoma, pero en este caso fue la micosis. El sexo en llamas, una sexualidad bloqueada. Vamos ahora con este tema. Qué cómico, le parece cómico. Ok. Su sexo está en llamas. El fuego del deseo está muy presente entonces allí, pero en lugar de ser un fuego nutritivo que le dé alas y le permita hacer el amor con el hombre que ha elegido, por la prohibición ese fuego es devastador. Una verdadera barrera de fuego entre usted y Jean-Marc, que la hace inabordable e incapaz de festejar el encuentro de los cuerpos. Su fuerza de vida está allí, le permite abrirle su corazón, abrirse mutuamente y agrandar su espacio de vida, pero su sexo no se transporta en la danza, no sigue el movimiento. En lugar de que la fuerza del deseo lo abra y haga una incitación hacia el interior de su cuerpo para volverlo vivo al descubrimiento de usted misma y de su amigo, sus energías sexuales se vuelven en su contra, como si el desagrado de su abuela por la sexualidad continuara impidiéndole vivir la suya. ¿Se dan cuenta, no? Es eso lo que denuncia la micosis en el caso de ella. Recuérdense que no todos los casos son iguales. Este es el caso de micosis de Natalie. Pero eso no quiere decir que todos los casos de micosis quieren decir lo mismo. Uno tiene que ver la personalidad y la historia de cada persona, ¿okay? de cada mujer en este caso. La micosis expresa la manera en que usted se ha quedado encerrada en su condición de niña sin poder pasar a la condición de mujer, pues nadie le ha explicado nunca que iba a ser llevada a vivir su sexualidad. ¿Pero por qué está bloqueada mi sexualidad?, pregunta Natalie. Yo tengo ganas de hacer el amor con Jean-Marc. Su deseo y su corazón tienen ganas, pero las células de su sexo no. Es como si su sexo, que contiene las memorias de las abuelas, se lo impidiera. Cuando los niños ven escenas de amor en la televisión se plantean preguntas. Entonces es importante que los adultos no las eludan. Educación sexual. No eludan las preguntas de los niños en relación a la sexualidad. Si no sabes, vaya, investigue. Le dice, mi amor, no sé, voy a investigar. Me voy a llamar a la psicóloga para que me diga qué hago, porque no sé qué hacer. Y entonces se analiza y se investiga y se ve. Entonces es importante que los adultos no eludan las preguntas de los niños, ¿no? Parece que el hecho de que su abuela se persignara, imagínate tú, y mostrara desagrado hacia la sexualidad, le hicieron tragarse esas preguntas y luego se ha comportado como si no tuviera sexo. Las informaciones sobre la sexualidad que se inscribieron en sus células mientras se construía como niña, por el lado de su madre, no conozco el sexo, del lado de su mamá, y por el lado de su abuela, el sexo es desagradable y no causa placer. Y por el lado de su abuela paterna, el vacío, el agujero, la nada, ¿no? Que es la abuela paterna fue la que quedó viuda. Entonces fíjense todos los mensajes que ella recibió siendo niña y cómo ella construyó su sexualidad. La mamá, no conozco el sexo. La abuela, el sexo es desagradable y no causa placer. Y la otra abuela, la paterna, el vacío, la nada, ¿no? La que quedó viuda y que más nunca se vinculó con nadie. Ese no lo conozco, falta de placer, desagrado, agujero o nada, al oponerse a su deseo por Jean-Marc, hace que su sexo se ponga caliente, le pique y le queme. O sea, tiene la micosis. El fuego se expresa, pero en lugar de expresarse como excitación, se expresa como micosis. Como pasó la primera vez cuando estaba en la casa de su abuela, que estaba con los amigos, que tuvo su primera vez micosis, ¿no? Como su madre renunció al placer sexual, usted es la primera mujer de su linaje que pretende vivir una vida de mujer sexualmente realizada. El encuentro de Jean-Marc, que le llega particularmente, revive la memoria de su construcción sexual básica, la que la ha moldeado, potente e implacable, al punto de que se impone en usted. Sin darse cuenta, le es fiel a ella, es fiel a su deseo, ¿no? En la construcción sexual de la mujer, la fidelidad a la madre es un lazo excesivamente poderoso. Por un lado, porque ella es la que nos construye, y por otro, porque tenemos un cuerpo similar al de ella. Y por lo tanto, para poder crecer, pasamos nuestra infancia identificándonos con ella. Nos identificamos con nuestra mamá y nos identificamos en cómo ella vive su sexualidad. ¿Se dan cuenta?
La prohibición de vivir su sexualidad, Natalie, no proviene de sus ideas personales. Se debe a la manera en que la sexualidad se ha inscrito en usted, tal como le fue transmitida inconscientemente. Heredamos transmisiones que imprimen en nosotros y construyen nuestra estructura básica. Esta está compuesta por nuestros pensamientos y nuestras creencias, pero también por nuestras memorias celulares. Durante siglos, la sexualidad femenina estuvo sujeta a la reproducción con un marcado desprecio del placer carnal. Eso es durante siglos, eso no es una cosa así que, ya, yo llegué aquí, yo tan chévere, ya de una vez la voy a borrar. Haga su trabajo de limpieza interna para que usted llegue a disfrutar su sexualidad en libertad y en conciencia. ¿Sí? ¿Sabes? No es así como que yo llegué y ya llegó la liberación sexual, llegó la píldora y esto se acabó. No, pasan este tipo de cosas. ¿Por qué me da una infección cuando tengo relaciones sexuales? ¿Por qué me da micosis cuando tengo relaciones? ¿Por qué tengo una enfermedad recurrente cuando tengo relaciones sexuales? Bueno, por esto, porque durante siglos la sexualidad femenina estuvo sujeta a la reproducción con un marcado desprecio del placer carnal. Así era incluso cuando yo era joven, y si no, recuérdense, qué sé yo, como agua para chocolate, a propósito de que yo vivo aquí en México, como agua para chocolate expresa súper bien el tema de cómo la sexualidad era para la reproducción. Y entonces esta otra pareja que se atrevió a vivir el amor y el deseo plenamente, después se fundieron y se quemaron de tanto deseo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vuelvo al punto. Así era incluso cuando yo era joven. Por lo que respecta a la educación sexual de los niños, la cuestión no ha cambiado mucho. Ahora los niños están sumamente erotizados, pero no se les habla. Están erotizados por lo que ven en internet. Lo que dices y lo que sientes no coordina, entonces es ir a terapia. Están hablando por aquí, no sé muy bien, no lo engañes, lo amo, ¿qué es esto? Diana Ortega anda ahí ¿qué es esto? Diana Ortega creo que no está muy, muy ubicada en lo que estamos leyendo. Bien, como un blog. Y otra de las reglas importantes es que descubrimos como mujeres y reconocernos. Muy bien, gracias, Patricia. La vulvodinia después de la cesárea tiene algo que ver. Pues realmente este es otro tema, el tema de la vulvodinia. Es que aquí hay una conversación entre dos que están hablando de que si lo deja, que si lo engaña, que si no sé qué. Micosis es hongo, sí. Liscan chica 24. Sigo, muchachas. Dolor en las rodillas, esto tiene que ver con orgullo. Las rodillas se asocian al orgullo. Ok, seguimos. De lo que le duele es el orgullo, no las rodillas. Comerse las uñas ya es otro tema. Es un tema de ansiedad. Tema de ansiedad y posiblemente sea también ante lo sexual. Yamilita, o sea que debemos trabajar sobre nuestras matrices de aprendizaje para poder disfrutar realmente nuestra sexualidad. Sí, pero no solamente mis creencias o las ideas que yo puedo tener acerca de la sexualidad, sino que tenemos que trabajar lo que se ha transmitido a través del linaje femenino, que es lo que nos explica Daniel Flammenbaum. Yo voy a seguir, porque los comentarios están muy buenos, pero voy a seguir. El derecho... la sexualidad sigue sin transmitirse de madre a hija como un valor humano indispensable para la vida y la salud, lo que hace que las mujeres como usted que desean vivir su sexualidad no lo logren. Como el placer erótico no tiene ningún lugar en la boca de su madre, sus células no están preparadas para él. Pero entonces ha de haber muchísimas mujeres como yo, dice Natalie. Y la doctora Flammenbaum lo dice, sí, muchas, como bien dice. El derecho a integrar el placer sexual en la vida cotidiana es un fenómeno social reciente, una mutación engendrada por el uso de la píldora anticonceptiva. Es verdad que la píldora no fue inventada para permitir a los humanos hacer el amor como desean, sino para disminuir la natalidad. Su madre habría podido tomarla y descubrir su sexualidad, pero no sabía siquiera que tenía derecho a ello. En ella el deseo no llegaba ni siquiera a su sexo. No formaba parte de su cuerpo, estaba totalmente apagado por la educación.
En su caso, la micosis es una manera de protestar contra esa transmisión desastrosa. Ya es un avance. Sí, es verdad, ya es un avance. La capacidad de sentir el deseo de hacer el amor proviene de una transmisión que se efectúa muy pronto en la primera infancia, con los hombres y mujeres de la familia que nos aman y particularmente con nuestra madre. Usted no ha recibido la educación que permite que el placer sexual sea considerado por sus células como algo normal. Como su madre y sus abuelas, usted depende de esas memorias pasadas y su vida aún no es conducida por sus propias elecciones. En los casos de las enfermedades recurrentes, su micosis es al mismo tiempo la expresión de una serie de preguntas. Pongan atención a esto que les voy a decir en lugar de estar chateando ahí entre ustedes diciendo que dejen al novio o al marido o lo que sea. Pongan atención. Dice, ¿qué significa esa historia de irritaciones de los genitales? ¿Por qué siempre tengo micosis? ¿Por qué tengo una micosis cuando deseo a un hombre? No sabía que mi sexo no pertenecía y seguía estando ligado al de las mujeres de mi familia. Y la invitación a hacer algo para salir de ello es, no sabía que tenía que hacer todo un trabajo para sentirme feliz de ser una mujer. Soy una mujer. Puedo ser feliz por ser mujer. Me tomó mucho tiempo comprenderlo, pero cuando una enfermedad resiste a todas las formas de medicamento y vuelve periódicamente, hay que recurrir a otros conceptos de la enfermedad y de la cura. No considerar la enfermedad como un enemigo que combatir, sino como una enseñanza. Escuchen esto, como una enseñanza que señala que se debe retomar la conducción de la propia vida. Consideramos entonces esa micosis desde el punto de vista de otra medicina, la energética china tradicional, la acupuntura. La medicina piensa que la vida se debe a fuerzas llamadas soplos, el ki, el chi, que nos alimentan, nos hacen móviles y nos animan. Cuando los soplos nutritivos y defensivos tienen la posibilidad de circular armoniosamente en nosotros, como es debido, gozamos de buena salud. Si hay una sobreabundancia o una insuficiencia, enfermamos. Cuando se produce la muerte, los soplos parten de nuestro cuerpo físico, nos quedamos fríos e inmóviles, la vida nos ha dejado. En el caso de Natalie, la de la micosis, ¿no? El conflicto creado por el hecho de estar enamorada y la ausencia de información en su cuerpo que le permite hacer el amor genera una acumulación de humedad y de calor en sus genitales. La energía del deseo sexual no sabe qué dirección tomar, no está vehiculizada, se agita en el lugar y se escapa fuera del cuerpo. Como el deseo sexual hace, a la vez que la sangre esté caliente y el sexo húmedo, el terreno se vuelve propicio para la eclosión de hongos. Esa energía comienza a agitarse en el lugar y pica, creando una barrera de fuego que la aleja del compañero y se vuelve contra ella, la quema terriblemente. En medicina china, el tratamiento consistirá en hacer circular las energías para alejar la humedad y disminuir el calor. Esto permitirá que los soplos se movilicen de nuevo. Si se debe tratar el fenómeno agudo, la medicina alopática occidental, la homeopatía y la acupuntura tendrán la misma eficacia inmediata. Cada cual ha de elegir la medicina que le conviene. Una vez que ha sido curada, si la enfermedad reincide, habrá que hacer un trabajo personal para lograr un nuevo estado de ánimo de que ante la menor desestabilización emocional no reaparezca. O sea, ella habla del tratamiento con medicina china, pero habla del trabajo personal que hay que hacer. Habla de psicoterapia. De solidarizarse con la repetición. En el caso de Natalie se tratará de aprender a desolidarizarse del proceso que generaba la repetición. Esto tiene que ver con terapia familiar y con constelaciones familiares. Poder vivir como piensa, permitir que el deseo se imponga a las transmisiones sexuales que ha recibido y que ya no son válidas, que ha recibido de su familia, de sus abuelas y de su mamá. Deberá reconocer que el goce sexual fue censurado por su propia historia familiar y que la micosis traduce una ausencia de construcción sexual que permita vivir el deseo. También deberá hacer un trabajo de información que le permita adquirir nuevas improntas que harán legítima su vida sexual. Aquí ella propone un trabajo energético global. Les voy a explicar. Esto es como una meditación que la pueden hacer en su casa para trabajar las barreras de fuego, para trabajar lo que se refiere a pasar de niña a mujer y a permitirse el placer y el deseo y el placer. Se los leo.
Ya ustedes luego cuando vuelvan a ver el live o qué sé yo, o cuando yo lo monte en YouTube, podrán tenerlo para hacer la meditación. Sentir la parte baja del vientre como un recipiente que debe estar lleno de energía. Es nuestra base, nuestra reserva de vida. En ese recipiente se distinguen diferentes órganos que es bueno contactar y sentir mentalmente. Los riñones, las glándulas suprarrenales, los ovarios, el útero, la vagina y el perineo. Luego la energía de ese recipiente va a desbordar abundantemente, desde los muslos hasta los pies. Haciendo contacto con el perineo y con los pies sobre la tierra, uno está plantado, ya no flota, está de pie. Al lograr esta estabilidad, uno podrá conectarse mentalmente siempre con las fuerzas que existen en la tierra, las que hacen crecer las plantas, para dejar remontar esos soplos a nuestra pelvis. Esas fuerzas nos sostienen, nos llenan, nos levantan, nos vuelven a moldear y cada vez más somos nosotros mismos. En este trabajo de transformación no implica imponerse mediante una serie de flagelaciones voluntarias una nueva manera de vivir. Por lo demás, a largo plazo, a esa manera de proceder no es solo ineficaz, sino también peligrosa. Se trata aquí de tener la intención de desearlo firmemente y de mantener el rumbo, de no olvidar el proyecto. Lo activo allí es el deseo de transformarse, la intención y la atención que a él se preste. De ese modo los ejercicios surtirán efecto. En el caso de Natalie se trata de su deseo de llegar a ser una mujer viva que permita que su sexo se integre con el resto de su cuerpo. Lograr una flexibilidad de apertura y una capacidad de acogida que impida que esa barrera de fuego vuelva a formarse. Entonces, el ejercicio está en sentir los órganos, el ejercicio de esa meditación, sentir los órganos, los riñones, las glándulas suprarrenales, los ovarios, el útero, la vagina, el perineo. Estar con los pies sobre la tierra y conectarse con esa energía de la tierra, que es la que alimenta las plantas. Y entonces, de alguna manera, sentir digamos que esa energía subiendo de los pies hacia el útero, ¿no? Hacia el útero, hacia los ovarios. Y soltar a través de los pies también, digamos que las tensiones, los bloqueos que en este caso tiene esta persona. Sí, la mayoría de las veces tratamos la enfermedad física con medicamentos, pero no se sanan de manera emocional, claro, y al no sanarse, esto lo dice Heidi, y al no sanarse, se hacen recurrentes las enfermedades. Entonces, bueno, pero ¿por qué tengo tanta infección? ¿O por qué tengo tanta micosis? ¿O por qué tanto? Bueno, porque hay un componente emocional e histórico familiar que hay que trabajar a propósito de mi taller de Sanando mi Historia Familiar. O sea, hay un aspecto histórico que necesita revisarse dentro de la historia familiar y que tiene que ver generalmente con el linaje femenino. O sea, con el lado materno, la abuela paterna, o sea, con todas las mujeres de tu familia, pues. Voy a saltar esta parte y me voy con esta cita de François Dolto. El refugio en la seguridad de lo conocido es una reacción espontánea de defensa que se produce cuando no podemos recibir y contener un acontecimiento que por demasiado nuevo nos desborda emocionalmente. Bueno, a propósito de que esta muchacha se refugia en lo conocido y no se atreve a hacer el amor de manera plena. Enseñar al sexo su función de placer. Mientras el sexo de una mujer desconozca su función de placer, no puede estar vivo. La capacidad de hacer hijos no es lo que le enseña a hacer el amor. Sin embargo, es lo que sucede. La fidelidad a la construcción original y a la madre es un lazo excesivamente poderoso para una niña. En el ejemplo de mi paciente, la prohibición de la sexualidad no solo concierne su pensamiento personal. Natalie no piensa que no debe hacer el amor con su novio, o sea, ella sí quiere hacer el amor con su novio. La prohibición tiene que ver con la manera en que la sexualidad se ha inscrito en ella por transmisión. Una vez más, heredamos transmisiones que imprimen en nosotros una estructura básica que origina nuestros pensamientos y nuestras creencias, así como nuestra memoria celular. Sí, porque la madre heredamos desde el útero, como dice la Naufarre. Desde mi generación hasta mi generación, que corresponde al advenimiento de la contracepción, se transmitía a los humanos que la vida consistía en trabajar y tener hijos. Siempre era igual. La sexualidad
aún no se transmite como un valor humano. Los individuos y las emociones de su madre, la gestación. Los individuos sí, eso estoy de acuerdo. Los individuos lo piensan, mi paciente piensa que es bueno para su vida hacer el amor con el hombre que ama, pero ese valor no se ha inscrito en las células de su sexo. Este sigue encerrado en su matriz original. Hasta los años 80 del siglo pasado, el psicoanálisis fue la única herramienta que encontré para ampliar mis capacidades de curar a los demás y curarme a mí misma. Sin poder ignorar la influencia del psiquismo en nuestra salud, nuestras conductas, intenté situar la eclosión de la enfermedad en la vida y la historia de las mujeres que me consultaban. Las enfermedades son señales que expresan algo que ignoramos y que nos concierne. Buscaba entonces el acontecimiento particular, reciente o pasado, que había desestabilizado tal o cual mujer, hasta el punto de volverla enferma y frágil. Se trataba de una noticia que la alteraba, un cambio de vida, un matrimonio, una mudanza, la visita de un familiar, un nuevo encuentro, un duelo, una contrariedad, un cumpleaños o el nacimiento de un hijo. El psicoanálisis contemporáneo se ha adaptado, es de François Dolto, que es una autora francesa muy buena, que estudió el desarrollo preverbal del niño, tomando en cuenta la herencia ancestral de la persona y recuperando el hecho de que el bebé es un sujeto deseante completo desde su concepción. Los padres o los tutores no solo tienen el derecho, sino también el deber de transmitirle la verdad de su historia, que es la propia, así como la de su familia y sus ancestros. De todo ello dependerá su salud afectiva, la verdad, decir la verdad a los niños. Los padres deben decirle cuál fue el proyecto parental de su llegada al mundo, cómo fueron concebidos ellos mismos, cuál era el ambiente familiar durante su gestación, lo que hablaba Lana Farre, que decía cuál era el ambiente familiar durante su gestación, sí, así como las circunstancias de su nacimiento y de sus primeros años de vida, de los cuales no tienen recuerdos propios. Hay que decir la verdad a los niños. El conjunto de esas informaciones, sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos, creencias, valores y realizaciones individuales o colectivas de su familia constituye la matriz original en la cual el niño toma los materiales de su construcción mental y forma los engramas. Las improntas celulares de su vida sensorial efectiva. Hay una memoria que es preverbal, que se inscribe en nuestras células. O sea, eso ya está requete trabajado en psicología perinatal. Esta primera estructuración de la personalidad física, afectiva y psíquica construye la seguridad básica que en la edad adulta es responsable de nuestro comportamiento sexual. La sexualidad adulta, el erotismo y la relación afectiva con el otro se construyen en los primeros años de vida, a partir de las informaciones contenidas en esa matriz original y de las palabras que le dan forma, de modo que por mediación de lo maternal, que transforma los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones, y que puede ser dado por la madre, el padre, los hermanos y las hermanas mayores, los abuelos, las abuelas, las niñeras, transmitimos a nuestros hijos la manera en que como adultos manejarán su sexualidad. Eso puede ser, como les digo, no solamente con palabras, puede ser con gestos y con hechos que se transmite. La manera en que nosotros los adultos construimos la sexualidad se transmite a los niños. Secundaria y simultáneamente lo paternal, por su parte, transforma los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones en palabras y es dado al niño por todas las personas que los rodean. Ya con esto termino, que es la vida nos habita. Como yo de tiempo, estoy muy bien de tiempo. La vida nos habita. En Occidente se dice, tengo la vida por delante. Los chinos dicen, la vida nos habita. O sea, no es que tengo la vida por delante, la vida es ahora. En ese sentido, la micosis, como todas las enfermedades recurrentes de las mujeres, señalan que el sexo no está habitado por la vida e ignora cómo estarlo. La acupuntura me ha proporcionado una representación de la manera en que los soplos de la vida, que también llamo energías o fuerzas vitales, animan al cuerpo y circulan en él. Me ha ayudado a conocer y atreverme a considerar el papel del goce sexual en la salud. Sin embargo, tener una representación clara de las diferentes formas de placer generadas por el clítoris, la vagina, el útero y el resto del cuerpo me llevó mucho tiempo. Escuchen esto, por favor. Las micosis, las vulvitis, las vaginitis, la cistitis, la
las ovaritis y la pielonefritis provienen de un exceso de calor que se manifiesta por inflamaciones del sexo. No sé si saben qué es cada una, pero por ejemplo, la cistitis, bueno, ya saben que son infecciones urinarias, la micosis, la ovaritis, que es inflamación del ovario, la vaginitis, inflamación de la vagina, y la pielonefritis, inflamación de los riñones, la vulvitis, inflamación de la vulva. ¿A qué edad se puede empezar a hablar a los niños de esos temas del pasado, y más cuando la historia es triste? Me pregunta mi querida BC2. Mi querida, hablar del pasado, generalmente uno les puede empezar ya a hablar muy seriamente del pasado y también de la sexualidad a los 6 años, a partir de allí. Es una edad muy buena. Entonces les decía, todas esas enfermedades son la prueba de un disfuncionamiento del cuerpo femenino que proviene de una falta de educación sexual. Esas inflamaciones son la prueba energética de la falta de informaciones sexuales en las que fueron criadas las mujeres. Siendo niñas no pudieron proyectarse en un futuro de mujeres que tienen por vivir una sexualidad de placer. Las elecciones de vida dan prueba de su deseo de llegar a ser ellas mismas, pero cuando se trata de vivir libremente su sexualidad en el compartir con el otro, su cuerpo le señala que en ciertas circunstancias sigue estando conectado al pasado y está por encima del deseo. La mayor parte de las madres y los padres ya no reprimen la sexualidad de sus hijos, pero siguen descuidando su educación sexual porque aún no se han encontrado las palabras para hablar del deseo y los placeres sexuales. Les permiten llegar a ser adultos, elegir una profesión, formar una familia, pero no hacen de ellos adultos sexuados, responsables de su vida sentimental y sexual. Muy bien, con esto cerramos este tercer capítulo. Como lo ven, súper interesante, como lo que se refiere a vaginitis, cistitis, micosis, vulvitis, todas estas afecciones hablan precisamente de un bloqueo en la sexualidad dado en general, por una ausencia de educación sexual que te haga sentir a ti un ser sexuado capaz de sentir placer. Y no nos referimos solamente al placer genital, sino al placer del encuentro de los cuerpos. Y sobre todo, empezando por el placer del encuentro con el propio cuerpo, ¿no? Porque si no hay placer del encuentro con el propio cuerpo, imagínate con el otro. Nuestro cuerpo, Leima, bella, gracias por estar. No, tú también eres estupenda. Nuestro cuerpo siempre nos hablará de nuestros instintos, deseos y experiencias. Nos hablará de quiénes somos. Nuestro cuerpo nos habla. Claro que sí. Hay una herencia que conforma nuestra estructura ósea y nuestra estructura, nuestro cuerpo. Tú puedes ser que seas delgada, tú puedes ser que seas ancha, que tu cuerpo sea amplio, puede ser que seas pequeña o que seas alta. Tienes una herencia que precisamente viene de tu linaje femenino y masculino. Y como tal, tu cuerpo es necesario que sea respetado y amado. Y tu cuerpo te va a hablar, sea a través de la zona genital o a través de cualquier otra zona, como estuvimos viendo en el capítulo de hoy, que hablamos de cuando las personas tienen problemas para respirar, cuando tienen problemas para digerir, cuando tienen estreñimiento o problemas en el estómago. Hoy hablamos de cómo se expresa simbólicamente distintas patologías en distintas partes del cuerpo, pero sobre todo en lo genital. Justo el mes pasado nos enteramos que tenemos la pared abdominal con una tendencia a generar hernias, o mejor dicho, se facilita la salida del tejido del intestino, me comenta Patricia de Bien Común Blog. Bueno, es bien importante enterarse de esa información que nos da nuestro cuerpo y que viene por herencia, que viene por linaje. El lado superior del abdomen, ¿qué será? No sé qué es que el dolor en el lado superior del abdomen, bueno, hay que ver cada historia en particular. ¿Qué significa el dolor de tu abdomen? No el dolor de mi abdomen. Pero el abdomen tiene mucho que ver con las entrañas, con las emociones, con el plexo solar. Entonces hay que mirar sobre todo esa parte de las emociones. Bueno, muchos cariños, yo ya lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Estuvo súper interesante la lectura. Les voy a comentar qué es lo que vamos a leer la semana que viene. Yo voy a seguir con Daniel Flammenbaum porque me encanta. Ya luego retomaré algún capítulo de Silvia de Béjar
tu sexo es tuyo. Pero por ahora voy a seguir con mujer deseada, mujer deseante. Estoy enganchada. Dice el capítulo 4, la construcción sexual de la niña. Va a estar fabuloso. Este capítulo básicamente habla de incluso del nacimiento de la niña, de cómo la niña va construyendo su sexualidad a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, les voy a dejar una perla de lo que viene para la semana que viene. El hecho de no haber sido reconocida por mi padre y de no llevar su apellido fue una verdadera carga para mí. Tenía una falta de confianza total en mi comportamiento social y en mis encuentros con los hombres. Apenas lograba iniciar una historia de amor o encontrar un trabajo que me convenía, fracasaba. Y luego, gracias a la terapia, pude darme cuenta de que si no lograba hacerme reconocer socialmente, ni por un hombre, era porque no había sido reconocida por un padre. Ahí le dejo. Eso es lo que viene para la semana que viene, la construcción de la sexualidad de la niña. Ahí se van a poder mirar en el espejo, como mi carta de hoy. Un besito. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.